Y el proyecto de ley que suspende el inicio de los controles por el tema de las chapas hasta el año 2015 y que fue aprobado en Cámara de Diputados ni siquiera fue tratado en el Senado, ni siquiera sobre tablas. A partir de esta situación, los controles inician el lunes. La semana pasada la Cámara de Diputados daba media sanción a un proyecto de ley que pretendía dar una prórroga de 120 días al control de la tenencia de chapas. La esperanza de la ciudadanía estaba puesta en la sesión ordinaria de este jueves de la Cámara de Senadores, pero la Cámara Alta no trató este proyecto de ley. Algunos senadores, particularmente el legislador Eduardo Peta, consideró que el planteamiento de la Cámara Baja no es el correcto. Según las explicaciones del senador Peta, el proyecto que vino de la Cámara de Diputados en realidad planteaba la suspensión de la vigencia de una ley que logró por fin desburocratizar los trámites en el registro único del automotor. Es decir, en vez de avanzar, retrocedimos. Entonces no corresponde ser tratado en senadores algo que va a suspender la desburocratización por fin. Desde el 95 que se tiene una burocracia en el registro automotor. Entonces el plazo establecido por un decreto de que las chapas provisorias tienen valor de 15 días, la única forma de ampliar es por otro decreto. Peta aseguró que la prórroga de los controles está en manos del presidente Horacio Cartes. Lo que tiene que hacer el Ejecutivo es decir, dispóngase la ampliación de la validez de las chapas provisorias vencidas a la fecha de este decreto, ¿no? Y amplíese su validez hasta el 31 de diciembre del 2014. ¿Para qué? Para que ese ciudadano que hoy no puede salir con su chapa vencida, provisoria vencida, pueda tener ese tiempo para ir al taller de inspección, verificar, hacer su cola, hacer la verificación y pasa después al registro y saca su chapa definitiva. Otro punto importante que reveló este legislador es que precisamente es el Ejecutivo el primero que no llegará a tiempo a ponerse a cuenta con sus vehículos. Primero los vehículos de la caminera. No sabemos dónde vamos a depositar, sobre tienen chapas provisorias vencidas, ¿no? Entonces empezar por casa. Muchas patrullas y así también policías municipales que van a hacer lo que van a sacar, no tienen chapa definitiva. Por el momento el decreto sigue vigente y los controles deben iniciar el lunes próximo. No obstante, recordemos que el Ejecutivo ya tiene en su poder el pedido de organizaciones sociales de dar una prórroga hasta el 31 de diciembre, además de otro documento mediante el cual los senadores habían exhortado al presidente Horacio Cartes a extender la vigencia de las chapas provisorias.